Bueno, chicos, el tema es que vamos a tratar hoy. Yo necesito que alguien me diga bien si vieron algo de síndrome coronario. ¿Y qué vieron de síndrome coronario? El Entonces, ST, yo más o menos, profe. o Síndrome sea, coronario. síndrome coronario con elevación del segmento ST. ¿Eso vieron? No, doctor, sin elevación del ST. Ah, sin elevación del segmento Sí. ST. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso en realidad por todo lo que es cardiopatía isquémica, los grandes síndromes coronarios y bueno, y de ahí vamos a ahondar más a lo que vamos a hablar hoy, que es el síndrome coronario con elevación del segmento ST, obviamente su tratamiento, su manejo y sus complicaciones. ¿Tá? El síndrome coronario en cardiología, chicos, yo creo que es la vedette de la especialidad. Es la patología más frecuente que tenemos en cuanto a patologías graves. Obviamente, la hipertensión arterial es la patología más frecuente que tenemos a la hora de hablar de patologías cardiovasculares. ¿Estamos? Entonces, Guada, ¿escuchan, chicos? Guada pregunta si se escucha bien. ¿Está? Bueno, Sí, perfecto. sí, doctor. Sí, se escucha bien, doctor. Dale, seguimos. Estamos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de cardiopatía isquémica, hay ciertos conceptos que por ahí voy a aclarar porque esto tiene que quedar bien en claro. ¿Tá? Le va a servir tanto ahora como después en la evolución, sobre todo cuando vayan a rendir su final de carrera, hay ciertos conceptos que tienen que quedar bien en claro. Hace mucho tiempo, en realidad miento, no hace mucho tiempo, había una gran clasificación de los síndromes coronarios que tenían como parámetros y obviamente si había elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, y a su vez hablaban sobre si había onda Q, si no había onda Q, si había alteración de la onda T, si no había alteración de la onda T. Toda esta clasificación se descartó, se resumió en el síndrome coronario con elevación del segmento ST y síndrome coronario sin elevación del segmento ST. ¿Por qué es importante esto? Porque la conducta terapéutica es fundamental. ¿Estamos? Y cuando hablamos de síndrome coronario agudo, el tiempo es vida. Cuanto más tiempo yo pierdo en iniciar mi tratamiento, más células miocárdicas se están muriendo en el caso de que hubiera una oclusión coronaria. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes ya vieron el síndrome sin elevación del segmento ST, donde el tratamiento se basa principalmente en la anticoagulación, en la antiagregación y la vasodilatación. ¿Estamos? Seguramente habrán visto el tratamiento con los nitratos, la doble antiagregación, como vimos nosotros que se podía utilizar en la angina estable, la anticoagulación que se hace en estos casos y obviamente los estudios o tratamientos invasivos que se pueden utilizar. Ahora, si yo tengo un síndrome coronario con elevación del segmento ST, yo estoy asumiendo que el grado de lesión es mayor, ¿estamos? Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser un poquitito más agresivo con reperfusión del vaso comprometido. Esta reperfusión se puede hacer mediante drogas, que ahora vamos a ver cuáles son las drogas que se utilizan, o mediante cateterismo, ¿no? Estamos muy bien. Este concepto acá quiero que quede bien en claro, chicos, porque muchas veces es muy común que se confundan. Cuando yo hablo en el electrocardiograma, cuando yo hablo y digo en el electrocardiograma que tengo una isquemia, la alteración en el electrocardiograma está en la onda T, ¿estamos? Si la onda T se vuelve simétrica y positiva, yo digo que la isquemia es subendocárdica, y si la onda T se vuelve negativa, digo que la isquemia es subepicárdica. Si yo tengo movilización o alteración del segmento ST, cuando tengo infranivel del segmento ST, yo hablo de lesión. Ahí yo voy a tener una lesión subendocárdica, y si tengo supradesnivel, una lesión subepicárdica o transmural. ¿Estamos?
Y cuando yo hablo de necrosis, me estoy refiriendo a la onda Q, pero que la onda Q adquiera características patológicas. ¿Cuándo es eso? Cuando tiene al menos 1 milímetro de ancho, o sea, un cuadradito de ancho, y cuando en profundidad sea como mínimo el 1/3 de la R que le sigue. ¿Estamos? Cuando tiene esas características y cualquiera de estas alteraciones, ya sea de la onda T, del segmento ST o de la onda Q, para que sean características además, tienen que estar en 2 o más derivaciones que miran a una misma cara. Esto a modo de repaso, esto ustedes ya habrán visto. ¿Estamos? La distribución global en el electrocardiograma se dice que de 2, de 3 y ABF corresponden a la cara inferior del corazón. ¿Estamos? Esto tiene que ver con el eje, ya vamos a ver en algún momento, vamos a repasar. D1 y ABL es la cara lateral alta, B1 y B2 cara septal, B3 y B4 cara anterior, B5, B6 cara lateral baja. Esto se puede combinar, obviamente, generalmente si se dice de B1 a B4 cara anterior o anteroseptal, ¿estamos? De B1 a B6 cara anterolateral, y si es de B1 a B6 más D1 y ABL, anterolateral extenso. ¿Estamos? Si puedo tener generalmente la asociación de la cara inferior con B5, B6, entonces será inferolateral. ¿Estamos? Y esto obviamente depende de dónde está. Acá está, fíjense, en un electrocardiograma normal, la distribución de las distintas caras. Repito, D2, D3 y ABF, cara inferior, B1, B2 cara septal, B3 y B4 cara anterior, B5, B6 cara lateral baja y D1 y ABL cara lateral alta. El ABR no se tiene en cuenta para describir una cara. Si bien en cardiología nosotros los cardiólogos solemos mirar ABR porque me sirve para ubicar a qué altura de la arteria está comprometida. ¿Estamos? Muy bien. Esto ya vieron, me dijeron ustedes que es nivel de segmento ST, entonces vamos a pasar todo esto. Esto fíjense de un paciente mío en la residencia. ¿Estamos? Fue mi primer foto de Instagram. ¿Ah? Cuando me descargué Instagram, la primera foto que subí esta. Qué nerd para subir esta foto. ¿Estamos? Nosotros lo que vamos a ir al supradesnivel del segmento ST. ¿Estamos? El síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST tiene la misma característica o hay que tener la misma, el mismo cuidado a la hora de interrogar sobre el dolor del paciente. El dolor va a ser el mismo de toda la cardiopatía isquémica que venimos hablando. ¿Estamos? Es un dolor retroesternal, es un dolor opresivo que generalmente se puede irradiar hacia el cuello, la mandíbula, el hombro y el miembro superior izquierdo. Puede estar acompañado de cortejo neurovegetativo. ¿En qué consisten los cortejos neurovegetativos? En sudoración profusa, falta de aire. Doctor, ¿hacia la espalda también irradia el dolor? Sí, sí, hacia la espalda también, pero es mucho menos frecuente. ¿Estamos? Lo más común es dolor precordial que viene al cuello y al miembro superior, hombro y miembro superior, ¿está? Puede ir a la espalda obviamente también, ¿está? Acompañado, como yo le dije, un cortejo neurovegetativo que es sudoración, disnea, sensación nauseosa o ganas de vomitar, ¿está? Generalmente los síndromes coronarios con supradesnivel de segmento ST suelen desencadenarse al igual que la mayoría de los dolores precordiales con el esfuerzo físico o las emociones, digamos, el estrés emocional, pero también se vio que hay ciertos cambios en cuanto al ciclo hormonal normal del cuerpo, con los picos de cortisol durante la mañana, durante la madrugada a la mañana, suelen favorecer a la agregación plaquetaria, o sea que si mi paciente tiene una enfermedad coronaria aterosclerótica, puede producirse la agregación plaquetaria y obstruir totalmente la arteria. Por eso la aspirineta o la aspirina o el ácido acetilsalicílico se sugiere tomar de mañana, ¿está? Se sugiere tomar todas las mañanas porque previene esos infartos matutinos. ¿Estamos? En este caso en particular, fíjense acá, si nosotros vemos
este electrocardiograma que tenemos acá, tenemos una elevación del segmento ST en D2, en D3 y en ABF. Y a su vez tenemos en B5 está empezando a levantar y B6. O sea que estamos teniendo un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST de la cara inferolateral. Y acá tenemos un concepto a tener en claro. Una cosa es cuando yo describo o hago el diagnóstico electrocardiográfico. O sea que yo agarro y tengo solo el electrocardiograma. Yo no tengo ni clínica, no tengo paciente, no tengo nada. Tengo solo el electro. Si yo voy a describir el electrocardiograma, lo correcto sería describir como yo lo dije acá. Es una lesión subepicárdica. ¿Por qué subepicárdica? Pues tiene supradesnivel del segmento ST de la cara inferior y lateral. ¿Estamos? Es el diagnóstico electrocardiográfico. Diagnóstico electrocardiográfico. Ahora, si sumado a esto tengo un paciente que tiene dolor precordial de las características que ustedes ya saben, y al laboratorio tengo elevación de los marcadores de necrosis, ahí sí yo puedo decir que tengo un infarto agudo del miocardio. ¿Estamos? O un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST. Porque muchas veces pasa, y esto suele ser motivo de confusión y se le suele aceptar, pero cuando rinden el examen, no sé cómo va a ser ahora, pero cuando rinden el examen y le ponen el electro a ustedes ven este electro y ponen diagnóstico, infarto. Y la respuesta está incorrecta, porque el infarto es un diagnóstico clínico. Y muchas veces ponen síndrome coronario agudo, y síndrome coronario es un conjunto de signos y síntomas. Y ustedes están haciendo el diagnóstico electrocardiográfico. ¿Estamos? Entonces, para describir el electro es, si tiene supra, lesión subepicárdica, y en este caso de la cara inferolateral. ¿Estamos? Fíjense este otro ejemplo. ¿Estamos? Miramos acá y tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. O sea, tenemos un supradesnivel, eso me representa una lesión subepicárdica de la cara anterolateral extenso. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Esa es la descripción electrocardiográfica. Ahora, si a esto sumamos un paciente que vino con dolor de pecho de X cantidad de tiempo de evolución, que apareció ante un esfuerzo físico, ¿estamos? Que no cede con nitritos o nitratos de cualquier tipo, entonces yo asumo que es un infarto agudo de miocardio. Ahora vamos a llegar bien a cómo se hace el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? Fíjense acá. Otro ejemplo. ¿Está? Si miramos acá, tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. En este caso en particular, fíjense que tenemos el supradesnivel en D2, D3 y ABF. ¿Estamos? Y fíjense acá cómo se ve, sobre todo en D3 y ABF, la onda Q se empezó a formar. Esto me está hablando de que esta lesión se sostuvo el tiempo suficiente para que se empiece a necrosar ese tejido. Otra característica que tiene el síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, que da al electrocardiograma una imagen especular. ¿Qué significa eso? Que puedo encontrar en algunas derivaciones infradesnivel del segmento ST. ¿Estamos? Y eso se debe a que el corazón es un círculo. ¿Estamos? A ver si me pongo bien ahí. El corazón es un círculo. Entonces, si esta fuera mi cara anterior, ¿estamos? A ver si se ve bien ahí. Esto era mi cara anterior. ¿Estamos? Y esto es mi cara inferior. Si yo estoy teniendo un infarto de esta región acá, yo voy a ver con supradesnivel en esta región, las derivaciones que miran esta región. Pero en forma especular, la cara inferior está viendo esa zona que se está lastimando. Entonces, en esas derivaciones voy a tener infradesnivel del segmento ST. Cuando yo tengo un electrocardiograma que tengo supra y tengo infra, a mí lo que me importa es el supra. ¿Tá? Y lo que describo es el supradesnivel del segmento ST. Todas aquellas derivaciones que tengan infradesnivel son imágenes especulares, como podemos ver en este ejemplo. Fíjense acá, tenemos supra en D2, D3 y ABF, ¿estamos? Y en D1
y ABL, ¿estamos? Fíjense que tengo infradesnivel. Ese infradesnivel a mí no me importa, ¿estamos? Porque me está hablando de que es una imagen especular de esta lesión, ¿estamos? Además, este paciente, ¿estamos? Tiene elevado el ST en B4, B5, B6, o sea, la cara y B3 está empezando, anterolateral. Probablemente sea más de una arteria la que está comprometida. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, este es un poquitito más difícil de verlo, pero fíjense acá, en B1, B2, B3, B4, B5 y B6 un poquitito. ¿Qué característica tiene este electrocardiograma que ustedes ven acá? Que ya tiene onda Q, o sea, ya está muerto este tejido. ¿Estamos? Probablemente esto me habla de que un infarto que es más viejo y que tiene más de 6 horas de evolución seguramente. ¿Estamos? Muy bien. Este no, ahí está. Bueno, entonces las características, los factores de riesgo y la presentación clínica de todos estos síndromes coronarios con supra es exactamente lo mismo que cualquiera de las otras cardiopatías isquémicas que estuvimos viendo. Los factores de riesgo siendo el tabaco, la diabetes, la hipertensión, la edad, la obesidad, el sobrepeso, la dislipemia, todo eso son factores de riesgo para cualquier patología aterosclerótica, sobre todo coronaria. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando esto llegaron a hablar, chicos, no, si no paso de largo, el TIMI del síndrome coronario de la angina inestable. ¿Vieron? Sí, doctor. Sí, perfecto, paso entonces. Muy bien. Así como hay el TIMI del síndrome coronario sin elevación del cemento CT, hay el TIMI con elevación del cemento CT. ¿Estamos? ¿Qué es esto? Yo le muestro esto, creo que no nos suelen preguntar mucho en los exámenes, pero yo le muestro porque es algo a tener en cuenta y sirve mucho el valor pronóstico. Acuérdense que estos son pacientes que están graves. El paciente que viene con un infarto de miocardio, viene grave ese paciente. ¿Estamos? Entonces nosotros necesitamos hacer los scores que me evalúen el pronóstico del paciente, sobre todo para ver, obviamente, darle alguna explicación al familiar a la hora de que estemos tratando esto. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense que compartimos también la edad, ¿estamos? Los factores de riesgo que haya tenido el paciente, la presión al momento del ingreso, la frecuencia cardíaca al momento del ingreso, la clasificación de Killick-Kimball, que ahora vamos a ver, ustedes ya habrán visto capaz, ¿estamos? Del infarto, y el peso menor a, ¿cómo se llama? A 65 kilos también suelen ver, o 67 kilos. En el electrocardiograma, obviamente, que tenga elevación del cemento CT o bloqueo de rama izquierda y el tiempo de tratamiento sea mayor a 4 horas. Todo esto vamos sumando estos distintos puntos y acá te da la probabilidad de muerte a los 30 días del paciente. ¿Estamos? Fíjense acá, la clasificación de Forrester me habla principalmente del estado hemodinámico del paciente. ¿Estamos? Y lo ideal sería, en este caso, los pacientes que están con descompensación hemodinámica cardíaca, tener un catéter de Schwann puesto. Entonces yo puedo medir la presión capilar pulmonar y el índice corporal. Fíjense acá, si tengo lo normal de la presión capilar es menos de 18, ¿está? Y el índice corporal mayor a 2,2. ¿Estamos? Si tengo la presión normal y el índice corporal, el paciente está con un infarto, pero hemodinámicamente está estable. ¿Estamos? Ahora, si empieza a aumentar la presión del capilar pulmonar y mantiene el índice corporal normal, ¿estamos? Ahí me está hablando que el paciente está en edema agudo pulmonar o insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Si yo tuviera el catéter de Schwann y me empieza a aumentar la presión capilar pulmonar, eso se ve en el monitor, significa que este paciente se está congestionando y requiere de diuréticos. ¿Estamos? Entonces, si yo tuviera con estos parámetros, el paciente hay que hacerle diuréticos para bajar la presión capilar pulmonar. ¿Estamos? Si el paciente tiene baja la presión capilar pulmonar y tiene bajo el índice cardíaco, ¿estamos? En ese caso yo estoy teniendo una alteración en la precarga con deterioro del ventrículo derecho probablemente. Esto es muy común en los infartos de la cara inferior que compromete el ventrículo derecho. ¿Estamos? En este caso lo que hay que hacer es que expandir al paciente. ¿Estamos? Hay que pasarle líquido. ¿Está? Y si yo tengo el índice cardíaco disminuido y tengo la presión capilar pulmonar aumentado, ahí yo digo que el paciente está en shock cardiogénico. Lo que el paciente necesita son inotrópicos. ¿Estamos?
noradrenalina, dopamina o dobutamina, si así lo pudiera. ¿Estamos? La clasificación de Killick-Kimball es, resumiendo todo esto, ¿está? Tipo A, cuando llega el paciente con infarto, no tiene insuficiencia cardíaca. Tipo B, está con insuficiencia cardíaca. Tipo C, edema agudo de pulmón. Y tipo D, shock cardiogénico. Y esto es bien fácil, chicos. ¿Cómo yo sé cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca? El paciente viene con el infarto y además presenta disnea, intolerancia al decúbito, ortopnea. Yo le oculto los pulmones, tienen rales crepitantes, ¿tá? O sea, tiene todos signos de insuficiencia cardíaca aguda. En esta clasificación es la más utilizada, la de Killick-Kimball, ya que resume mucho todo el cuadro hemodinámico del paciente. Esta curva enzimática es muy importante, porque esto presta mucha confusión siempre. Porque cuando nosotros leemos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio o de síndrome coronario agudo con elevación del cemento CT, nosotros decimos que el paciente tiene que tener el dolor precordial típico, tiene que tener alteraciones electrocardiográficas y tiene que tener además elevación de marcadores de necrosis miocárdica. ¿Estamos? Pero ¿cuál es el problema? Si estas enzimas tienen una curva de ascenso, en las cuales ninguna de ellas aparece antes entre las 3 y las 6 horas. Es muy difícil que aparezca antes de las 3 o de las 6 horas. ¿Estamos? Entonces, salvo que el infarto sea muy grande. Pero si el paciente viene con 45 minutos de dolor precordial, yo le hago un electro, tiene supradesnivel, y le hago las enzimas y da negativo, ese sería un falso negativo porque las enzimas recién están empezando a elevarse. ¿Estamos? El tiempo promedio generalmente para tener una correcta valoración de los marcadores de necrosis son 6 horas. ¿Tá? Ahora igual vamos a ver que cuando se hace el tratamiento hay que hacer un control seriado. ¿Tá? Y ahora yo le explico qué significa eso. Pero esta curva tendríamos que tener en cuenta. Principalmente que son 6 horas desde que empieza a aparecer las enzimas realmente elevadas en sangre. Esto yo le voy a dejar, ustedes miren tranquilamente después, que son la cara del corazón que está comprometida, ¿estamos? Qué alteración en el electrocardiograma me va a dar y qué arteria es la responsable. ¿Estamos? Esto es muy útil, sobre todo cuando se trabaja en hemodinamia o cuando se hace cirugía cardiovascular. Se utiliza muchísimo esto, ya que me sirve o me orienta, ¿estamos? Hacia a qué altura de la arteria está tapada, ¿estamos? Y si puede ser uno o más vasos los que están comprometidos, ¿estamos? Esto en mi residencia era del día a día, chicos. Yo he perdido muchísimas Coca-Colas con mi jefe porque apostábamos cuando venían los pacientes con el infarto dónde estaba la lesión, a qué altura y a qué arteria. ¿Estamos? Hasta que obviamente no le agarré la mano, he pagado el almuerzo y perdido muchísimas Coca durante toda mi residencia. ¿Estamos? Y como no tuve residente inferior, yo fui el único residente durante toda mi residencia, no tuve a nadie a quien judiarle y hacerle la misma maldad. ¿Estamos? Bueno, fíjense esto, chicos, un poquitito más de lo mismo. Yo les dejo estos cuadraditos para que ustedes miren, vean. Esto es más memoria que otra cosa. Estamos, fíjense acá, todo. Cara lateral, como dijimos hoy, B1, D1 y ABL, B5, B6, o sea, cara lateral alta y baja. Fíjense, cara anterior, estamos, B3 y B4. La cara septal, B1 y B2, ¿estamos? Y ahí su relación con las arterias, ¿estamos? Muy bien. Esto es la evolución del electrocardiograma desde que el paciente se produce la oclusión total de la arteria y obviamente hasta que se empieza a morir el tejido. ¿Tá? Acá pueden pasar dos cosas, chicos. Generalmente el 95% de los casos, los infartos agudos de miocardio, son secundarios a enfermedades ateroscleróticas de las coronarias. 95% y me atrevería a decir al 98% de los casos. ¿Estamos? Ahora bien, esa oclusión, esa obstrucción puede ser total, o sea, puede ser que se haya ocluido la arteria, o puede ser que el paciente tenga una lesión coronaria de un porcentaje importante, por ejemplo 60-70%, que ya son lesiones severas, y que se produzca un accidente de placa y ese se forma un trombo en esa placa de ateroma. ¿Estamos? Y ahí recién se ocluye. Esto es importante tener en cuenta para definir nuestra conducta terapéutica. En la fase hiperaguda, en la fase
hiperaguda del infarto del miocardio, lo que se empieza a hacer, que son dentro de las primeras 4 a 6 horas, se empieza a elevar el segmento CT. Puede llegar a aparecer, obviamente, dependiendo del territorio o de la altura de la arteria a la cual se ocluyó, que ya puede empezar a aparecer signos de necrosis. ¿Estamos? Después de las 4 o 6 horas empieza a aparecer. Esto obviamente si yo no destapo la arteria, ¿no? Si yo no hago nada. Está la evolución normal. Después de las 4 o 6 horas empieza a aparecer la onda Q, ¿tá? Que me indica que el tejido se está muriendo, se está necrosando, se está fibrosando, y empieza a invertirse la onda T. ¿Estamos? Me habla de que ese miocardio queda isquémico. ¿Estamos? Esto en el transcurso de las primeras 24 horas, el segmento CT se puede nivelar, ¿tá? Y queda como remanente la onda Q y la onda T invertida. Que esto así, la onda Q y la onda T invertida, puede durar mucho tiempo, ¿tá? Meses, ¿tá? Hasta incluso un año inclusive. Posteriormente, la onda T puede volver a la normalidad, puede quedar positiva y queda como única secuela, única cicatriz, la onda Q, ¿tá? Que me indica que hubo una necrosis ahí. ¿Estamos? Muy bien. Doutor, Sí, sí, te lo más escucho. común que ocurra es la obstrucción por la placa o el accidente trombótico. El accidente trombótico, ¿tá? El accidente de placa. Eso es lo más común, ¿viste? O sea, un paciente tenga una lesión coronaria de más del 70%, hubo un accidente de placa y se forma el trombo que ocluye totalmente la arteria. ¿Estamos? Y acá, ahora que preguntaste esto, quiero aclarar algo. No va a ser lo mismo un paciente que tenga una arteria con una obstrucción del 70% que se tapa por el trombo, que un paciente que tenga una obstrucción del 90% y se tapa por el trombo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo voy a destapar, voy a deshacer el trombito con mi tratamiento con drogas, ¿estamos? Pero la obstrucción sigue siendo del 90% por la arteria, por la placa de ateroma que hay en la arteria. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, obviamente el pronóstico va a ser distinto en cada uno de los pacientes. ¿Estamos? ¿Se acuerdan del caso clínico que yo le conté del paciente que en el Holter vimos solo los 6 segundos que se modificó la onda T? Ese paciente, no sé si se acuerdan que yo le comenté, ese paciente tenía una obstrucción del 99%. ¿Ah? No sé, realmente no sé cómo vivía ese tipo. ¿Ah? 99% del ostium de la ADA encima comprometida. Si llegaba a tapar el ostium de la ADA y el 50% del corazón se muere. Esto voy a poner acá, porque siempre suele ser pregunta, ¿tá? Me preguntan mucho sobre esto, que ustedes van a ver que hoy cuando vimos la clasificación del síndrome coronario con supradesnivel del segmento CT o bloqueo de derrame izquierda. Y esto es bastante confuso, siempre suele confundir a los alumnos cuando estudian síndrome coronario. ¿Por qué el bloqueo de rama izquierda, chicos? Porque el bloqueo de rama izquierda no se modifica en el marco de un infarto. O sea, si yo tengo un paciente que tenía un bloqueo de rama izquierda antes de infartarse, yo lo conocía, tenía un bloqueo de rama izquierda antes de infartarse, y el paciente se infarta, el electrocardiograma del paciente va a ser el mismo. Va a seguir teniendo su bloqueo de rama izquierda. ¿Estamos? O puede ser que el paciente por el infarto se necrosó, se murió la rama izquierda y ahí me genera una imagen de bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma. Entonces yo no puedo ver dónde hay supra, dónde hay infra. Por eso el bloqueo de rama izquierda con una clínica marcada, o sea, dolor precordial, retroesternal, opresivo, y el paciente tenga además elevación de los marcadores de necrosis, se asume como ese bloqueo de rama izquierda de etiología isquémica. ¿Estamos? Ahora bien, están los criterios de Esgarbosa que sirven para, si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, yo evaluar el electrocardiograma para ver si ese bloqueo de rama izquierda se corresponde a un infarto de miocardio. ¿Cuáles son los parámetros? La elevación del punto J o la elevación del segmento ST, ¿estamos? En las elevaciones sobre todo de la cara lateral, ¿estamos? De 1 a BL de 5 a 6. El infradesnivel, ¿estamos?
del segmento CT de al menos 1 milímetro, o sea, al menos un cuadradito, y el supradesnivel del QRS, o sea, la elevación del punto J, de al menos 5 milímetros. ¿Estamos? Esto lo que hago es, tengo que poner un puntaje. ¿Estamos? Más de 6 puntos es indicativo de que es alteración de infarto. ¿Se entiende o no? Que este paciente tiene un infarto. ¿Cuál es el problema? Esto aparece en menos del 30% de los casos con infarto agudo del miocardio y bloqueo de rama izquierda. ¿Estamos? Muy bien. Continúo. Criterio de Garbosa. ¿Está? Muy bien. Entonces, para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo o de infarto agudo del miocardio, tengo, sí. ¿Podría repetir cuánto dijo? ¿6 centímetros puede ser? No, 5 centímetros. A ver. Ah, no le escuché bien por eso. No, 5 centímetros. Igual ahí está en la imagen, ¿tá? Son 5, perdón, no es 5 centímetros, 5 mililitros, chicos. Perdón, menos. 5 milímetros. Milímetros. Papel de electro en milímetros. ¿Está? Eso es. Perfecto, eso es, gracias, doctor. es hambre y sueño juntos, chicos. ¿Está? Muy bien. Bueno, los criterios diagnósticos, ¿está? Para infarto de miocardio son 3 lo que yo tengo que tener en cuenta. El dolor precordial típico, los marcadores de necrosis y las alteraciones en el electrocardiograma, que es la elevación del segmento CT o el bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, que es lo que yo le estaba explicando recién. Cuando yo hago diagnóstico de infarto, cuando tengo 2 de estos 3 criterios. ¿Estamos? ¿Por qué le digo es importante con 2 y no sí o sí los 3? Porque yo le dije, si el paciente viene con 40 minutos de dolor precordial, yo le hago el electrocardiograma y tiene un supra o tiene un bloqueo de rama izquierda, y me faltan todavía 5 horas para que mis enzimas empiecen a elevar verdaderamente. No voy a esperar 5 horas para empezar el tratamiento del paciente. ¿Se entiende? Entonces, con 2 de estos 3 criterios, ¿estamos? Ya hacemos el diagnóstico. Esto va a ser sí importante, sobre todo para hacer el diagnóstico de los infartos evolucionados, o sea, aquellos pacientes que por ahí no tienen dolor o no le dieron importancia al dolor, o aquellos pacientes diabéticos, sobre todo que en la diabetes el dolor precordial suele estar disminuido muchas veces, y vienen porque, no sé, le falta el aire, se sienten mal, vos le haces un electro, encontrá que tiene todo onda Q, ¿tá? O sea, está todo necrosado, secuelado, y le pedís unas enzimas para ver qué tan viejo es el infarto, porque las enzimas, fíjense que tenían un ascenso y duraban hasta 5 o 6 días. Y me vienen las enzimas elevadas, entonces eso me dice que el paciente se infartó y no se dio cuenta. ¿Estamos? Muy bien. Entonces confirmamos el diagnóstico con 2 o más de estos criterios. ¿Estamos? Muy bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos, o no? Yo la verdad esto está siendo más como una charla que una clase en sí, porque tengo entendido que ya vieron mucho de cardiopatía isquémica, entonces no me quiero detener en cositas y vamos a detenernos más en el tratamiento, que es por ahí lo que más suele confundir. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente las medidas generales de todo paciente que venga con una emergencia cardiológica, el paciente se debe internar en la unidad coronaria, obviamente, si lo hay, tener un acceso venoso, en lo posible, si podemos hacer una vía venosa central, mejor, porque muchas de las drogas que vamos a utilizar suelen ser flebotóxicas, ¿estamos? Obviamente tiene que estar con monitoreo permanente de los signos vitales, o sea, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno, y tener a mano siempre el carro de paro, ¿tá? Porque como vamos a ver ahora, las complicaciones que pueden aparecer en el infarto son graves. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos al tratamiento farmacológico, ¿tá? Muchas de estas drogas ustedes ya habrán visto, ¿estamos? En una de los accesos venosos que le vamos a hacer a mi paciente, obviamente tengo que tener una vía periférica con, puede ser solución dextrosa o fisiológica, ¿tá? Eso a elección. Y en esta vía debería tener un paralelo de nitroglicerina. ¿Estamos? Esto se hace doble antiagregación, y en estos pacientes que vienen con infarto agudo de miocardio hay dosis de carga de esa antiagregación. Esto creo que nosotros más o menos ya vimos. Supongamos que yo elijo la aspirina y el clopidogrel. La dosis de carga de la aspirina es de 500 miligramos. ¿Estamos? Y del clopidogrel de 300 miligramos. Entonces el paciente viene, mientras
le están haciendo los accesos venosos, yo le recosté en la UCO, le están haciendo la vía, yo ya le digo al paciente que tome 500 miligramos de aspirina y 300 de clopidogrel. Posteriormente quedarán con una dosis diaria de 100 miligramos de aspirina y de 75 miligramos de clopidogrel. ¿Estamos? Anticoagulación. Esto también es motivo de discusión siempre. La anticoagulación está indicada en estos pacientes, ¿estamos? Pero tengo que tener cuidado si yo voy a usar trombolíticos, ¿tá? Si yo voy a usar trombolíticos, va a depender de qué tipo de trombolítico yo utilice para usar o no la anticoagulación. La anticoagulación es con heparina, de la misma forma que vimos ayer para el TEP, ¿estamos? Se puede hacer un bolo y después queda con 5.000 unidades cada 8 horas, ¿estamos? O si tengo enoxaparina, mucho mejor, se hace 1 miligramo por kilogramo y eso se hace una inyección subcutánea cada 12 horas. ¿Estamos? Muy bien. Ahí yo tengo dos opciones, ¿estamos? Yo esa arteria, hasta acá, vamos a hacer un parate, ¿estamos? Yo tengo dos opciones ahí. Yo puedo destapar la arteria con drogas, ¿tá? Por ejemplo, la streptokinasa o el TPA, o puedo destapar la arteria mediante cateterismo, como vamos a ver ahora en distintas imágenes. ¿Estamos? Obviamente, si yo tengo un centro especializado, la opción va a ser el cateterismo, ¿tá? Porque eso ya me permite no solo hacer el diagnóstico de certeza, PHP, plan de hidratación parenteral, solución dextrosa o fisiológica. ¿Estamos? Eli. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un centro de alta complejidad que tenga hemodinamia, entonces yo le paso directamente, se va con el hemodinamista y le hacen cateterismo. ¿Ah? A mí me pasó, bueno, ahora le cuento esa anécdota. Sin embargo, si estás en un lugar donde no tenés la complejidad, no tenés una sala de hemodinamia, tengo que optar por las drogas para tratar de destapar esa arteria. ¿Estamos? ¿Qué drogas se pueden utilizar? La streptokinasa y el TPA. ¿Estamos? En nuestro medio lo que más se utiliza es la streptokinasa. ¿Estamos? La streptokinasa es una sustancia producida por una bacteria, ¿estamos? Que lo que hace es degrada la fibrina. ¿Está? Tiene una vida media de aproximadamente 23 minutos y la streptokinasa viene en un frasco ampolla de 1,5 millones de unidades. ¿Cómo se prepara la streptokinasa? Yo tengo que diluir ese frasquito de streptokinasa en 300 centímetros cúbicos de solución fisiológica o dextrosa. ¿Por qué le digo solución fisiológica o dextrosa? Porque esto va a depender de cómo estén los parámetros hemodinámicos de mi paciente. Si el paciente viene muy hipertenso, yo puedo ponerle una dextrosa para no aportarle sal en el plan de hidratación. Si el paciente es diabético y viene con el azúcar muy alto, no le voy a poner una dextrosa. Prefiero ponerle una solución fisiológica. Y ahí me van a decir, y si tiene diabetes e hipertensión, y bueno, y ahí vemos cuál de los dos más podemos controlar. ¿Estamos? Entonces elegimos, eso es a elección. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Agarro la ampolla de streptokinasa, viene 1,5 millones de unidades, y diluyo en 300 centímetros cúbicos de solución fisiológica o de dextrosa. Lo ideal sería que la streptokinasa se pase en un acceso venoso solo. O sea, que vos tengas un acceso venoso solo para pasar la streptokinasa. Entonces vos podés regular el goteo tranquilamente, no hay ningún problema, ¿estamos? Y si tenés un acceso venoso central, mejor todavía. ¿Estamos? El TPA es otro anticoagulante, eso es un inhibidor también, se produce la sustancia se produce en el endotelio, un inhibidor de la fibrina, pero al contrario de la streptokinasa, el tiempo de vida media es mucho más cortito. ¿Estamos? Dura 4 minutos el tiempo de vida media. Entonces, acá quiero aclarar algo y esto anoten, chicos, pues siempre me preguntan esto. Si voy a usar streptokinasa, ¿estamos? No tengo que anticoagular a mi paciente. ¿Estamos? Si voy a usar streptokinasa, no anticoagulo al paciente. ¿Estamos? Porque una vez que actúa la streptokinasa, me genera un estado
de alteración de la coagulación. ¿Estamos? Ahora, si voy a usar TPA, sí tengo que usar en paralelo streptokinasa. ¿Estamos? Porque como el tiempo de vida media del TPA es más cortito, ¿estamos? Él actúa y a los 4 minutos se va el efecto rápido y me puede generar como un efecto rebote una agregación plaquetaria y más formación de trombo. ¿Estamos? Entonces, Profe, se usa, sí, la estrepto entonces actúa sobre el trombo o sobre el coágulo. y en realidad coágulo está mal dicho, ¿entendés? ¿No? Coágulo coagula la sangre cuando está fuera del cuerpo, ¿está? El trombo, actúa sobre el trombo de fibrina. ¿Se entiende o no? No sé quién me preguntó. Sí, sí. Felipe, gracias. Felipe, claro, actúa sobre el trombo. Va hasta donde está el trombo que se organizó, ¿no? Se empezó a unir la fibrina y trata de disolverlo, de romperlo. ¿Estamos? Muy bien. El TPA hace lo mismo, ¿está? Pero tiene un tiempo de vida media más cortito. Entonces, repito, si voy a usar la streptokinasa, chicos, si voy a usar streptokinasa, no anticoagula al paciente. ¿Estamos? Si voy a usar TPA, sí tengo que usar anticoagulación con heparina. Ahora vamos a ver las indicaciones y contraindicaciones de cada uno. ¿Estamos? Muy bien. A su vez, como tratamiento, se vio que el paciente, si recibe dentro de las primeras 12 horas un betabloqueante, cualquier betabloqueante, ¿estamos? Mejora la sobrevida. ¿Está? En este caso puede ser cualquier betabloqueante, atenolol, propanolol, bisoprolol, lo que haya. ¿Estamos? Una dosis de betabloqueante. ¿Estamos? Dentro de las primeras 24 horas, el paciente debería recibir un IECA a la dosis que lo permita, obviamente, ¿está? La presión del paciente. ¿Qué hace el IECA? Evita el remodelado patológico, van a ver ustedes. ¿Estamos? ¿En qué consiste el remodelado patológico? Generalmente cuando se muere el miocardio, se empieza a fibrosar el tejido que está muerto y muchas veces como está todo inflamado, hay todo un proceso de inflamación en ese tejido, las fibras se suelen mezclar todos, ¿tá? Y quedan toda alterada, todo mal cruzada la fibrina. Se cicatriza, ¿tá? Pero la cicatrización lo hace en forma desordenada. ¿Qué es lo que se vio que hace el IECA? ¿Estamos? Evita el remodelamiento patológico, que o sea, esa cicatrización es ordenada. ¿Estamos? Las fibras se ordenan de forma correcta, por lo tanto es más resistente ese tejido fibrótico y evita las complicaciones mecánicas que vamos a ver ahora cuáles son más adelante. ¿Estamos? Y después, posteriormente, el paciente obviamente puede quedar con estatinas, eso tiene que quedar, ¿estamos? Acuérdense que dijimos que esto estabiliza la placa de membrana, evita que se vuelva a obstruir la arteria, etcétera, etcétera. La analgesia está discutido, chicos, porque el dolor en el infarto es un parámetro importante para ver cómo está yendo mi tratamiento. Suena hasta incluso cruel, parece, ¿no? Esto, pero cuando el paciente le duele y yo le empiezo a hacer mi tratamiento y el dolor empieza a disminuir, eso es un muy buen parámetro de que está funcionando mi tratamiento. O que se está muriendo el tejido y tejido muerto no duele, digamos. O sea que hay que ver riesgo-beneficio de usar analgésicos en este caso, ¿está? A menos que el dolor sea insoportable y el paciente no tolere realmente nada y está muy excitado, bueno, se le puede hacer algún analgésico, por ejemplo, una morfina. ¿Estamos? Los laxantes están indicados en la posterior al infarto para evitar que el paciente tenga episodios de constipación y tenga que hacer fuerza para ir de cuerpo. Obviamente mantener una sedación para bajar los niveles de ansiedad, ¿estamos? Y oxígeno si lo requiere. Esto yo iba a poner más grande, acá iba a hacer un chiste sobre esto, pero no me dio el tiempo. Muchas veces, todos los años, yo hace más de 4 años que estoy en la facultad dando clase, y le dice, tratamiento de infarto agudo de miocardio. Lo primero que me ponen, oxígeno. No, está mal esa respuesta, chicos. Oxígeno si el paciente requiere de oxígeno. ¿Tá? Si el paciente no requiere de oxígeno, yo no le doy oxígeno. ¿Tá? Cuando digo que el paciente requiere oxígeno, y por ahí cuando empieza a tener síntomas, el beta bloqueante se dio, hay estudios que demuestran que mejoran la sobrevida.
Si vos le das dentro de las primeras 12 horas, ¿tá? Desde que consultó con el infarto, ¿estamos? Las primeras 12 horas, hay estudios que demostraron que el beta bloqueante mejora la sobrevida al infarto y obviamente evita la aparición de arritmias malignas. ¿Estamos? Muy bien. No, se da o un IECA o un ARA2. Puse cualquiera de los dos ahí. ¿Estamos? Maxi. Bueno, el oxígeno. Tengan ojo cuando ponen oxígeno, chicos. Porque el oxígeno es solo si el paciente requiere. ¿Cuándo yo digo que el paciente requiere? Cuando tenga signos de insuficiencia cardíaca, o sea, que manifieste disnea, tenga rales crepitantes en los pulmones. Obviamente, si está en edema agudo de pulmones, eso ni hablar, necesita oxígeno. O, como yo le dije hoy, en las medidas generales teníamos el monitoreo de los parámetros vitales de mi paciente, que son presión, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Si la saturación empieza a disminuir, bueno, ahí sí el paciente requiere oxígeno. Si no, yo no le doy oxígeno. ¿Estamos? Muy bien. Y obviamente Doctor, la ¿y si intervención que... Sí. Si está contraindicado para beta bloqueante, si es Sí. asmático, por ejemplo, ¿se da Bueno, no se le da. cálcico? No. O sea, la respuesta es, y ahí va a depender, porque acordate que el paciente te está infartando y el bloqueante cálcico es un cronotrópico muy negativo. O sea, yo le puedo provocar insuficiencia cardíaca a mi paciente, ¿está? Muy bien. Por eso están los beta bloqueantes indicados. ¿Estamos? No, más vale, Julián, la cantidad de oxígeno va a depender de la necesidad del paciente. Obviamente empezaremos en el primer momento con una bigotera 2 litros o con máscaras que van en concentraciones desde 15 hasta 50%. ¿Estamos? Si requieren más de eso, y el paciente tiene que estar ventilado. ¿Está? Muy bien. Y obviamente los procedimientos más avanzados, los intervencionistas, que son la angioplastía transluminal coronaria primaria, o sea que es cuando el paciente entra con el infarto y se va directamente a hacer eso. La angioplastía transluminal coronaria facilitada, que es aquel paciente que recibió, o sea, ponerle yo estoy muy lejos, como me pasa acá, yo estoy a 500 kilómetros de un centro de hemodinamia. Yo cargo al paciente en la ambulancia y para que no perder tiempo le voy pasando streptokinasa de acá hasta Corrientes Capital y cuando llega le van a hacer la ATC facilitada, ¿tá? Facilitada por el trombolítico. O la ATC de rescate. Eso es cuando el paciente llega, yo opto por pasarle la streptokinasa y el paciente luego de haber infundido la streptokinasa, el paciente sigue con dolor y sigue con molestias, estamos de que no haya funcionado la streptokinasa. ¿Estamos? A ver qué pregunta acá Marinaldo. ¿Hay un nivel de oxígeno con la streptokinasa para evitar el daño de los radicales durante la reproducción? No. No entendí bien tu pregunta, Marinaldo, pero creo que la respuesta es no. ¿Está? Si me querés preguntar de nuevo o formular de nuevo la pregunta, pero creo que no hay problema del oxígeno con la streptokinasa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, sí. Entonces, en un diagnóstico de infarto, lo primero que hago es nitroglicerina y streptokinasa. Claro, eso es lo fundamental del tratamiento. Sí, ¿Ah? Lo después interno al paciente, claro, IECA. ahí tengo IECA y eso es el tratamiento fundamental. ¿Estamos? Sí, y como El tratamiento fundamental. opcional, oxígeno y analgesia. Claro, y las Así estatinas. Eso ya queda después en las próximas 24 horas de internación de tu paciente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Felipe? Sí, Bueno. gracias. Bueno, entonces miren acá, chicos. Las indicaciones entonces para el uso de la streptokinasa, ¿estamos? Son, obviamente, cuando tengo la sospecha de infarto transmural, que tenga la sospecha con un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda, como yo le decía hoy, agudo o presumidamente nuevo, ¿está? Y las ventanas las ventanas terapéuticas que ustedes por ahí van a leer, por ahí si leen un consenso, alguna guía, van a leer el tiempo puerta aguja, ¿está? O puerta balón,
El tiempo puerta-aguja es el tiempo desde que el paciente ingresa al hospital y se empieza a infundir la streptokinasa. ¿Estamos? La mejor ventana, o sea que yo voy a tener un beneficio importante y realmente tengo la oportunidad de hacer un buen tratamiento, son menos de 6 horas de iniciado el dolor. ¿Estamos? Entre 6 y 12 horas ya el beneficio obviamente disminuye mucho, pero sigue siendo significativo. Y cuando tienen más de 12 horas y ya prácticamente es escaso, ¿tá? Eso ya va a depender de la decisión del médico tratante. Ustedes me dicen, pero 6 horas, sí, chicos. Tienen pacientes, hijos de puta, que esperan 4 horas con un dolor insoportable en la casa y se vienen. Cuando se vinieron 4 o 5 horas después. Todo ese tiempo se estuvo muriendo el corazón. ¿Estamos, chicos? La contraindicación absoluta para el uso de la streptokinasa, obviamente la disección de aorta, esto ya vimos nosotros en disección de aorta, nosotros podemos tener una disección que compromete la salida de la coronaria y me va a dar un supradesnivel, pero si yo le paso streptokinasa, empeoro la disección. ¿Estamos? Que el paciente tenga una neoplasia cerebral conocida, ¿tá? Que haya estado en cirugía o en tratamiento cráneoespinal en los últimos 30 días o 45 días, ¿estamos? Que esté sangrando actualmente, ¿estamos? Que esté en historia de accidente cerebrovascular hemorrágico, sobre todo en el último año, ¿estamos? O una cirugía mayor en menos de un mes. En estos pacientes está contraindicado, ¿está? Absoluta contraindicación de la streptokinasa. ¿Está? La contraindicación relativa, y si paso 12 horas, y bueno, claro, si viene con más de 12 horas, probablemente ya se haya muerto todo, ¿está? Yo he pasado streptokinasa a paciente que venía con 12 horas de dolor de infarto, y vos le hacía el supra, le hacía el electro, y no tenía tanta onda Q, digamos, ¿viste? O sea, no se había muerto de un tejido y le pasaste streptokinasa, ¿está? En ese caso, lo ideal sería de más de 6 horas, lo ideal sería hacer un cateterismo. ¿Estamos? Como vamos a ver ahora en imágenes, como te lo voy a mostrar acá. ¿Está? Muy bien. Las contraindicaciones relativas de la streptokinasa, chicos, son la hipertensión arterial severa, más de 180-110. ¿Por qué? Porque esto favorece mucho a la hemorragia cerebral. ¿Estamos? Que el paciente haya tenido una reanimación cardiopulmonar traumática. ¿Se acuerdan ayer cuando le conté el caso clínico del TEP de la señora que empezamos a infundir y después hizo un paro y tuvimos que reanimarla? Bueno, ahí suspendimos nomás la streptokinasa. El embarazo, historia de accidente cerebrovascular, o sea que haya tenido, pero más de un año, ¿estamos? Úlcera péptica aguda, ¿estamos? Diátesis hemorrágica, o sea, aquellos pacientes que ya tengan alteraciones en la coagulación o que esté anticoagulado, ¿estamos? Hay que tener cuidado porque estos pacientes tienen muchísimo mayor riesgo de sangrar. Historia de hipertensión grave, ¿estamos? Que ya haya usado streptokinasa, ¿estamos? Sobre todo en los últimos 4 años, ¿está? Se dice que la streptokinasa genera anticuerpos en el cuerpo, ¿estamos? Esos anticuerpos suelen demorar en aparecer aproximadamente 7 días. O sea que dentro de esos 7 días yo, en teoría, podría volver a usar streptokinasa, pero generalmente, porque si yo uso después, me puede dar una anafilaxia por una respuesta inflamatoria a la streptokinasa. ¿Estamos? Entonces, Eso iba a decir generalmente la justamente streptokinasa, porque una vez que... el doctor Miguel había dicho el año pasado en una clase que se daba una sola vez en la vida streptokinasa. Exactamente, exactamente. Por eso digo, yo te digo lo que dicen los libros. Los libros dicen que vos le podés dar después de los 4 o 5 años, le puedes repetir, total la carga inmunológica ya disminuyó mucho, pero no, en la práctica eso no se pasa. Ya te pasaron a strepto una vez y sonaste. ¿Está? Okay, o, que perfecto, o que el paciente tenga una retinopatía diabética. ¿Estamos? Y esto obviamente queda a criterio del médico evaluador en ese momento, chicos. Yo una vez tuve un infarto de miocardio, un paciente que vino joven, un paciente de 45 años, que había tenido hace menos de un mes una cirugía de hemorroides, ¿estamos? Y le sangraba mucho. Y obviamente, yo no me importó eso, le pasé la streptokinasa, obviamente le sangró todo el culo, pero vivió el paciente, ¿estamos? O sea, es un sangrado, una hemorragia menor. Eso era una contraindicación relativa. Ahora, por ejemplo,
Me ha pasado un paciente que venía con una úlcera péptica, el paciente tenía úlcera péptica que no nos dijo en el momento, por ahí mi interrogatorio no fue correcto a la hora de evaluar, y le pasamos streptokinasa y el paciente hizo una hemorragia digestiva alta gigantesca, que al final terminó saliendo para angioplastiarlo nomás. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bueno, entonces, yo preparo, veo todo esto, evalúo, interrogo. ¿Puedo utilizar la streptokinasa? Entonces lo que hago es, trato de tener un acceso venoso solo para la streptokinasa y empiezo a infundirla. La streptokinasa, lo ideal es pasarla en no menos de 15 minutos y en no más de 1 hora. ¿Estamos? Entre 15 minutos y 1 hora es el tiempo ideal en la que tiene que pasar el total de la streptokinasa. ¿Estamos? ¿Qué efecto puede tener la streptokinasa así en el agudo? Genera hipotensión la streptokinasa. ¿Estamos? Entonces, por ahí yo le empiezo a pasar un goteo y el paciente se empieza a hipotensar, yo tengo que bajar el goteo de la streptokinasa. Muchas veces se puede suspender hasta incluso 5 minutitos y después sigo infundiendo. ¿Estamos? ¿Qué parámetros tengo que tener en cuenta? Tengo que ir controlando, obviamente, el supradesnivel como está, que la saturación de oxígeno, la presión, como le dije recién, ¿estamos? Y el dolor del paciente. Siempre ir preguntándole cómo está con el dolor, si va disminuyendo el dolor. ¿Estamos? Antes de empezar a infundir la streptokinasa, yo lo que tengo que hacer es le tomo una muestra de sangre a mi paciente, ¿estamos? Y le pido en esa muestra de sangre CPK total, CPK-MB y LDH. Repito, preparo la streptokinasa, le cuelgo y antes de empezar a infundir la streptokinasa a mi paciente, le obtengo una muestra de sangre y le pido CPK total, CPK-MB y LDH. ¿Estamos? Y obviamente ya le puedo pedir el laboratorio general. Le pido una función renal, le pido un hemograma, hepatograma, todo lo que yo le quiera pedir. La infusión de la streptokinasa es en no menos de 15 minutos y en no más de 60 minutos. Ese es el tiempo ideal. ¿Estamos? Si yo le paso muy rápido, pueden aparecer complicaciones hemorrágicas. Y si yo le paso muy lento y por ahí no me da tiempo a disolver el trombo. ¿Estamos? Antes de infundir la streptokinasa, le tomo una muestra de sangre y le pido CPK total, CPK-MB y LDH. Antes de infundir la streptokinasa, le debo hacer un electrocardiograma, o cuando empiezo a infundir la streptokinasa, le tengo que hacer un electrocardiograma y marcar que el paciente, ese es el electro de inicio. Inicio streptokinasa le pongo a ese. ¿Estamos? Si entra un paciente así, los familiares no saben si se le dio strepto antes, ¿qué se hace? Y si ante la duda, a mí pasame strepto igual, ¿qué se le va a hacer? Si hago un shock anafiláctico, cortamos y vemos. ¿Tá? No puedo estar perdiendo el tiempo ahí, sobre todo en un lugar donde no tengo cateterismo. En Santo Tomé no hay cateterismo, ¿tá? Y tenemos que ir a Corrientes lo más cerca, son 4 horas de viaje, perdemos mucho tiempo. ¿Tá? Si no saben si le pasaron antes streptokinasa, podemos infundir igual. ¿Tá? Ahí queda a criterio médico. ¿Estamos, Caro? Muy bien. Entonces, le hacemos los análisis, como te le dije, le hacemos el electrocardiograma y tratamos, si el paciente colabora, que el paciente catalogue bien el dolor que está teniendo en ese momento de una intensidad del 1 al 10, ¿no? Como toda la clasificación del dolor. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que le infundimos la streptokinasa, obviamente le podemos ir haciendo electrocardiogramas cada 10 minutos, cada 5, cada 10 minutos y vamos viendo la evolución. Una vez que termina la infusión de la streptokinasa, una vez que termina la infusión, que supongamos que demoró 1 hora, cuando termina la infusión de la electrokinasa, yo tengo que esperar 2 horas. Pasan esas 2 horas y ahí yo le vuelvo a tomar una muestra de sangre a mi paciente y le vuelvo a pedir una CPK total, CPK-MB y una LDH. Le vuelvo a hacer un electrocardiograma y marco, pongo electros 2 horas posterior a la streptokinasa, ¿estamos? Y vuelvo a evaluar el dolor en mi paciente. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar los criterios de reperfusión.
para ver si fue exitoso o no la reperfusión en ese paciente. ¿Estamos? ¿Cuándo es positivo para el electrocardiograma? Cuando el supraesnivel que tenía en el primer electro, cuando empezamos la infusión de la streptokinasa, disminuye a la mitad del electro a las 2 horas posteriores. Eso es un criterio positivo electrocardiográfico. ¿Estamos? En cuanto al dolor, que a las 2 horas el dolor se haya ido totalmente o disminuyó por lo menos a la mitad de lo que tenía cuando ingresó. ¿Estamos? Eso es un criterio clínico de dolor. Y criterio de laboratorio son que los valores de las enzimas de la segunda muestra que yo tomé sean como mínimo el doble de la primera muestra que yo tomé. ¿Se entiende, chicos? Yo necesito 2 de esos 3 criterios para yo decir que la reperfusión fue exitosa. ¿Estamos? Que anduvo esa reperfusión. ¿Estamos? Si yo tengo solo uno de esos 3 o ninguno de esos 3, la reperfusión no fue exitosa. Y ahí va a depender del tiempo que pasó, chicos. Si pasaron más de 12 horas y ya no hay más nada por hacer. ¿Estamos? Ya se evolucionó el infarto, se murió lo que se tenía que morir. ¿Estamos? Si pasaron menos de 6 horas o menos de 12 horas y yo tengo disponible para llegar a un centro donde haya hemodinamia, y bueno, le mando para que le hagan el cateterismo. ¿Estamos hasta ahí, chicos, o no? ¿Sí? Sí, solo 3 criterios son, Maxi. Cristian, ya vamos a eso. Ya vamos a eso. ¿Cuánto tiempo el paciente queda internado? ¿Sabes? Muy Doctor, bien. Sí. solo existen esos 3 criterios porque yo me acuerdo de exámenes de los años anteriores que han pedido 4 o 5 opciones de criterios de reperfusión. Lo que pasa es que esos son los 3 criterios para saber si fue exitoso. Después hay otros criterios durante la perfusión, durante la infusión de streptokinasa, que también son criterios de reperfusión, que son criterios electrocardiográficos. ¿Entendés o no? La taquicardia intranodal, ¿tá? Ese es un criterio electrocardiográfico. Nunca suelo hablar yo de eso porque eso ya es muy específico, digamos, ¿tá? Pero si querés sumarle a eso, ¿tá? Si vos estás infundiendo, obviamente el paciente está con el monitor o está parado al lado del paciente mirando el monitor del paciente, ¿tá? Y le está haciendo los electrocardiogramas. Un criterio de reperfusión, ¿estamos? Es que aparezca una taquicardia intranodal, se llama, ¿tá? O una taquicardia lenta. Así es el nombre, valga la controversia del dicho. ¿Estamos? Yo acá no tengo imágenes de eso, además nunca pongo, le digo, porque son criterios ya muy específicos de la especialidad y no suelo dar, pero le voy a pasar de último. Voy a buscar y le voy a pasar. ¿Estamos? Es más, yo creo que tengo un videíto de eso muy interesante, que no puedo poner acá en la clase porque no sé por qué en Zoom no puedo Gracias, reproducir. doctor. Dale, Clarisa. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Ahí está. Bueno, ahí tenés los 4 criterios, digamos, ¿está? Criterio clínico, o sea que el dolor haya disminuido. Criterio electrocardiográfico, o sea que disminuya el segmento CT a las 2 horas, o que durante la reperfusión aparezcan las arritmias de reperfusión, que es la taquicardia intranodal, así se llama. Yo le voy a mostrar imágenes después de eso, ¿está? O que se duplique las enzimas cardíacas a las 2 horas de infundida la streptokinasa. ¿Estamos, chicos? Está. Ya me adelanto porque justo Cristian me había preguntado cuánto tiempo se queda internado este paciente. Supongamos que el paciente yo le paso la streptokinasa y tuvo o no, no importa, criterios de reperfusión. El paciente tiene que quedar internado hasta que se normalicen las enzimas cardíacas. O sea que yo todos los días le tengo que tomar una muestra de sangre a mi paciente y pedirle CPK total, CPK MB y la LDH. Sobre todo CPK total y MB. Son las que más sirven. ¿Está? Todos los días. Y ahí yo tengo que hacer una curva. ¿Está? Yo cuando estaba en la residencia, nosotros imprimíamos en computadora, teníamos un gráfico en blanco, entonces todos los días sacábamos y íbamos marcando cómo iba la curva de las enzimas de mi paciente. Una vez que se normalizan las curvas de mi paciente, se normalizan las enzimas, ahí yo le puedo dar el alta. ¿Estamos?
¿Por qué se vio eso? Porque se vio que mientras estén elevadas las enzimas cardíacas, la probabilidad de aparición de complicaciones es muy alta. Entonces, se suele tenerlo al paciente para, si llega a aparecer una de las complicaciones, ¿estamos? Obviamente ya puedo actuar de forma temprana. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, una vez que infundo la estreptoquinasa, veo si tengo criterios o no de reperfusión y el paciente quedará internado hasta que se normalicen las enzimas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un centro donde hay cateterismo? ¿Estamos? Fíjense en esta imagen acá, podemos ver esto en una coronaria derecha, ¿estamos? Que en su tercio proximal tiene una obstrucción acá. En realidad tercio proximal. ¿Estamos? Tiene una obstrucción. ¿Estamos? Entonces, se coloca el cateterismo, que generalmente el sitio de punción de elección es el inguinal, pero se está utilizando mucho la punción radial, ¿está? Obviamente eso va a depender del pulso del paciente y eso, ¿está? Se pone el catéter y fíjense acá, se atraviesa el catéter por la zona donde está obstruida y dentro de este catéter está el balón que está desinfladito. ¿Estamos? Fíjense acá, ¿estamos? Vemos la placa de ateroma, ¿está? Y fíjense acá el catéter tiene el balón desinfladito. ¿Estamos? Esto lo que se hace es, se va inflando, ¿estamos? Para destapar la arteria. ¿Estamos? Esto se infla unos segundos, después se desinfla, después se infla otros segundos y después se desinfla. Esto es un video, creo, fíjense en YouTube, yo había sacado de otra plataforma, de un trabajo que habíamos hecho, pero después yo, si no me equivoco, yo vi que en YouTube está, porque está muy bueno la secuencia, porque fíjense acá cómo se ve que a medida que se va inflando el balón, se puede ver cómo el contraste va pasando por la arteria. Está el videito, está muy bueno. Yo tengo el video acá, pero vuelvo a repetir, no pongo el video porque no puedo reproducir. ¿Estamos? Muy bien. Esto es el... bueno, acá voy a aclarar un concepto. Esto que vimos acá, que se infló el balón y destapó la arteria, eso es la angioplastía. ¿Estamos? Eso es angioplastía. Angioplastía con balón. ¿Estamos? Concepto. Angioplastía con balón. Es eso. ¿Estamos? Ahora, yo puedo hacer una angioplastía con balón y además colocar el stent. ¿Estamos? La angioplastía con balón me sirve para destapar la arteria. Entonces, ahora una vez que yo achiqué la obstrucción que tenía, el flujo de sangre mejora. Pero tengo que obviamente hacer algo con esa zona donde está la placa de ateroma. La opción que yo tengo es la colocación de un stent. ¿Estamos? El stent es un invento de un médico argentino. ¿Está? Y fíjense, viene de la misma forma. Fíjense acá, tenemos el baloncito y el stent está plegado acá. ¿Estamos? Llego hasta la zona, ¿está? Y inflo el balón y el stent se despliega. ¿Estamos? Muy bien. Se desinfla el balón, el stent queda desplegado, ¿estamos? Y fíjense que se normalizó el flujo de sangre. Ahora bien, pongo esta imagen para que ustedes tengan en cuenta algo. Si yo le llego a poner un stent a mi paciente, hay distintos tipos de stent. Hay stent comunes, hay stent liberadores de drogas. ¿Tá? Si yo llego a poner un stent a mi paciente, el paciente tiene que estar doble antiagregado sí o sí por un mes. Sí o sí. ¿Tá? Por un mes sí o sí tiene que tomar aspirina y clopidogrel, aspirina y prasugrel, la doble antiagregación que ustedes quieran. ¿Estamos? Muy bien. Y si el paciente se pone un stent común, tiene que quedar doble antiagregado por un mes, sí o sí. Si el paciente se pone un stent liberador de drogas, se tiene que quedar doble antiagregado por un año. Un año, chicos. Y el paciente puede dejar de tomar todos los remedios que quiera, pero que no deje de tomar los antiagregantes. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo extraño para el cuerpo. ¿Estamos? Y esto puede pasar que por ahí las plaquetas se empiezan a agregar y me haga una complicación del stent, que es la trombosis intrastent. ¿Está? Doctor, ¿podría repetir de nuevo los mecanismos de doble antiagregación, sí? Sí, más vale. La doble antiagregación. Si yo le pongo a un paciente un stent común,
la doble antiagregación es sí o sí por un mes. Al mes, a los 30 días o a los 45 días, yo puedo suspender uno de los dos y que queda con solo un antiagregante. Ahora, si yo le pongo un stent liberador de droga, la doble antiagregación es por un año, sí o sí, por un año. Después del año recién, yo le puedo suspender uno y que quede con uno solo. ¿Estamos o no? Y doctor, ¿y por qué pasa eso? Por ejemplo, el que es liberador de drogas, por ejemplo, usted, ¿de qué droga estamos hablando, por ejemplo? Y eso en realidad son drogas, hay tacrolimus y otras drogas que no vienen al caso acá, digamos, porque son drogas que sirven para evitar que ¿cómo se llama? Esta placa de ateroma se vuelva a formar o se vuelva a hinchar, ¿tá? La elección si el stent va a ser común o el stent va a ser liberador de drogas, obviamente eso lo hace el hemodinamista en ese momento, ¿está? Porque, por ejemplo, él cuando hace el estudio va a ver las características de la arteria, si está muy calcificada, si no está muy calcificada, va a ver si es una placa de ateroma rica en grasa o la estabilidad de la placa, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a depender del hemodinamista que estén va a elegirse, digamos, ¿está? Por eso es importante cuando el paciente viene, tiene el antecedente que se puso un stent, que viene a su consultorio, ustedes necesitan ver a ver qué stent le puso, porque entonces vos le podés guiar al paciente sobre su tratamiento. ¿Estamos? Profe, Gracias, doctor. Sí. ¿se suspende uno y el otro se mantiene de por vida De por vida. o no? Sí, sí, sí. De por vida. ¿Estamos? ¿Sí? Está muy bien. Gracias. Dale. Muy bien. ¿Estamos hasta acá entonces? Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo el infarto de miocardio, no importa si le hice un stent o le hice la streptokinasa, obviamente pueden empezar a aparecer las complicaciones del infarto agudo de miocardio. Es de esperarse que los pacientes que se hagan streptokinasa tengan más complicaciones que el paciente que se hizo la angioplastía. ¿Estamos? Estas complicaciones cardíacas se clasifican en isquémicas y mecánicas. ¿Estamos? Las complicaciones isquémicas que puede llegar a tener un paciente, obviamente, son que el paciente empiece con extrasístoles ventriculares, que el paciente haga taquicardia ventricular, ¿tá? Que una de las complicaciones, obviamente, más temidas del infarto. Me hace una taquicardia ventricular y el paciente hace una muerte súbita. Otra complicación eléctrica que puede aparecer es que el paciente por ahí comprometa tengo un infarto del tabique interventricular y comprometa las de His. Entonces el paciente me va a hacer un bloqueo aurículo-ventricular completo. ¿Tá? En el infarto de la cara inferior, es común por ahí que tenga, como la rama derecha, la coronaria derecha, es la principal causa de infarto de la cara inferior, la rama derecha da la arteria que irriga el nódulo auriculoventricular. Entonces, si yo tengo un infarto de la cara inferior y el paciente hace un bloqueo auriculoventricular completo, eso puede ser por un atontamiento del nódulo auriculoventricular. ¿Vamos? Entonces yo no tengo que salir corriendo a ponerle ya un marcapaso al paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el paciente hace un bloqueo de completo y la frecuencia cardíaca queda muy lenta, lo que yo tengo que hacer es colocarle un marcapaso transitorio. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se revierta ese bloqueo auriculoventricular? 7 días. ¿Estamos? Entonces repito, si yo tengo un infarto de la cara inferior, le hice el tratamiento y el paciente empezó a tener un bloqueo auriculoventricular completo, yo lo que tengo que hacer es le pongo un marcapaso transitorio y voy controlando durante 7 días a ver si revierte. Si en el transcurso de esos 7 días revierte la arritmia, o sea, vuelve a ritmo sinusal normal, listo, le saco el marcapaso transitorio y listo, no pasa nada. Ahora, si a los 7 días el paciente queda con el bloqueo auriculoventricular, probablemente eso ya va a ser permanente. ¿Estamos?
Y ahí voy a tener que colocarle un marcapaso definitivo. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pongo el marcapaso transitorio y todos los días yo agarro y apago el marcapaso y veo cómo responde el paciente. ¿Estamos? Muy bien. Yo he tenido varios pacientes así en la residencia. Hemos tenido muchos pacientes con infarto de la cara inferior que hacían bloqueo auriculoventricular transitorio. ¿Estamos? Muy bien. No, estoy en clase todavía. Otra complicación que puede tener el paciente, ya hablando de las complicaciones mecánicas, uno es que obviamente el infarto comprometa la cara libre del ventrículo y sea tan grande que rompa el ventrículo. ¿Estamos? Y es la ruptura externa del ventrículo en el infarto. Es una complicación gravísima. ¿Cómo se manifiesta el paciente? Y rápidamente entra en shock cardiogénico, puede empezar a presentar un derrame pericárdico que me lleve a un taponamiento cardíaco, el paciente rápidamente se descompensa. ¿Estamos? Los ruidos se vuelven hipofonéticos, y como le digo, es rápida la progresión. Ahora, si el infarto compromete el tabique interventricular, ¿estamos? Se puede romper el tabique interventricular y generarme una comunicación interventricular. ¿Cómo hago el diagnóstico de eso? Vamos a ocultar, sobre todo en el foco tricuspidio, o sea, en el cuarto espacio intercostal línea paraesternal, un soplo sistodiastólico continuo. ¿Estamos? Otra cosa que puede pasar es que en el infarto agudo de miocardio haya una necrosis de los músculos papilares que sostienen las cuerdas tendinosas de la válvula mitral y se rompa ese músculo papilar. Eso me va a dar una insuficiencia mitral aguda. Todas las valvulopatías mitrales agudas, sí, Sergio, es el soplo, sí. En maquinaria de vapor. Me va a dar una insuficiencia mitral aguda, y la insuficiencia mitral aguda se manifiesta rápidamente con edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Obviamente porque el pulmón no tolera esos cambios bruscos de las presiones y ese reflujo de sangre, y me genera rápidamente un edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Muy bien. Otra complicación mecánica que puede llegar a tener el paciente es que la zona que se murió, que se necrosó, ¿estamos? Queda obviamente debilitada, y eso me puede generar un aneurisma en el ventrículo. ¿Estamos? Se forma una capa del ventrículo que queda frágil, ¿tá? Y eso me genera, por las presiones dentro del ventrículo al latir, se forma un pequeño aneurisma, un pequeño globito del ventrículo. Ese aneurisma favorece a dos cosas. Por un lado, a la aparición, obviamente, de la ruptura del ventrículo. ¿Tá? Ese ventrículo está más frágil, se puede romper. Y por otro lado, a arritmias malignas. Se vio que los pacientes que tienen un aneurisma del ventrículo, en esa zona fibrótica del aneurisma del ventrículo, es muy propensa a la aparición de arritmias malignas, sobre todo la taquicardia ventricular. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Muy bien. Y obviamente la necrosis externa que haga que falle como bomba el ventrículo me va a dar insuficiencia cardíaca. Es un ventrículo que se deteriora mucho, pierde la capacidad de bomba, y el paciente puede presentar signos de insuficiencia cardíaca. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces las complicaciones mecánicas dijimos que eran la ruptura de la pared libre, la ruptura del tabique interventricular, la ruptura de los músculos papilares con insuficiencia mitral aguda, el aneurisma ventricular y la presencia de insuficiencia cardíaca. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. O de las causas eléctricas dijimos que aparecen las arritmias, digamos que puede ser una taquicardia ventricular, obviamente sería la más temida, o que haga un bloqueo auriculoventricular completo. La fibrilación auricular es poco frecuente, está descripta, pero es poco frecuente como complicación de un infarto agudo de miocardio. Y las extrasístoles ventriculares. Si el paciente se llena de extrasístoles ventriculares, está más propenso a presentar una taquicardia ventricular. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora están las complicaciones isquémicas que puede presentar el infarto, que eso me estaba pasando. ¿Estamos? Las complicaciones isquémicas que aparecen luego del infarto son, por un lado,
el reinfarto. O sea que el paciente yo le pasé, le destapé la arteria con el método que fuera y esa arteria se vuelve a tapar y el paciente se vuelve a infartar en el mismo territorio. O se reinfarta en otra arteria, ¿tá? En otro compromiso, en otro territorio por aterosclerosis de otra arteria. ¿Estamos? Otra complicación isquémica es la angina postinfarto. La angina postinfarto, por definición, es aquel dolor precordial típico anginoso que aparece luego de 24 horas de estar asintomático un paciente posterior a un infarto hasta los 30 días posteriores al infarto. Repito, la angina postinfarto es aquel dolor anginoso típico que aparece luego de 24 horas de haber estado asintomático el paciente luego de un infarto hasta los 30 días. ¿Estamos? O sea que después de las 24 horas y hasta los 30 días. Si aparece un dolor precordial, eso es una angina postinfarto. ¿Estamos? Eso es indicación absoluta de cateterismo en mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. Otra complicación que puede haber es la extensión del infarto. ¿Estamos? Que eso habla más del territorio comprometido. Por ejemplo, si yo tenía un infarto y el paciente consultó rápido, yo le hago un electro y tiene un supradesnivel de B1 a B4, por ejemplo, ¿no? O sea, la cara anteroseptal. Yo le hago rápido el tratamiento y el paciente responde. Y posteriormente puede hacerse un reinfarto como complicación y ahí va a extenderse aún más el territorio. Ahí yo le hago el electro y ahora aparece el supradesnivel de B1 a B6 y de 1 y a BL. ¿Se entiende o no? O sea, el territorio de la necrosis se amplió. ¿Me están siguiendo hasta acá, chicos, o no? ¿Sí? Hola. Sí, doctor. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Entonces, bueno. Esas pueden ser las complicaciones que aparecen en el infarto. ¿Estamos? Muy bien. Supongamos que yo le hice el tratamiento, cual fuera, le hice el trombolítico o le hice el cateterismo. Bueno, destapamos la arteria. Si yo ya le hice el cateterismo, el paciente ya tiene el stent puesto, ¿tá? O sea que ya está realmente solucionado el problema. Ese paciente se queda internado hasta que normalice las enzimas cardíacas y posteriormente se va a la casa. A los pacientes que tuvieron un infarto y se le hizo streptokinasa, ese paciente tiene que quedar internado, ¿estamos? Durante todo el tiempo que demore en disminuir las enzimas cardíacas, pero yo a ese paciente que le pasé streptokinasa puedo hacerle posteriormente un cateterismo, puedo solicitar el cateterismo, porque yo con la streptokinasa solucioné el accidente de la placa. Ahora, la placa de ateroma que tenía ese paciente sigue estando, sigue teniendo. ¿Entiende o no? Entonces yo le puedo hacer después un cateterismo, voy a encontrar a qué zona está la lesión y bueno, y ahí puedo solucionar el problema, ya sea con la colocación de un stent o la colocación o haciendo una cirugía de revascularización miocárdica, el famoso bypass. ¿Estamos? ¿Cuántos stents se pueden poner en un paciente? Y todos los que se puedan, 3, 4, 5. ¿Estamos? Generalmente cuando son más de 3 lesiones coronarias, de 3 coronarias distintas, y se suele optar por la cirugía cardíaca. Tiene mejor evolución a largo plazo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué otra cosa le estaba por comentar? Supongamos que, bueno, se internó el paciente. Le pasamos la streptokinasa o le hicimos el cateterismo, listo. ¿Con qué se queda el paciente internado de tratamiento? Se queda con la doble antiagregación. ¿Estamos? Con la doble antiagregación. Se queda con el beta bloqueante, se queda con el IECA o con el ARA2, se queda con la estatina, ¿estamos? Y puede quedarse con nitroglicerina durante 48 horas.
Una vez que se normalizan las enzimas, yo le tengo que mandar a ese paciente a la casa. Lo ideal sería que durante todo ese tiempo que él estuvo internado y no se normalizaron las enzimas, que por lo general son 7 días, 5 o 7 días, yo tendría que hacerle un ecocardiograma a mi paciente ahí, en el agudo. Eso sería lo ideal. ¿Estamos? Una vez que le doy el alta, el paciente se va a ir a la casa. Antiagregado, va a ir tomando su beta bloqueante, el que fuera, atenolol, carvedilol, bisoprolol. ¿Estamos? Se va a ir tomando un IECA, ¿tá? O un ARA2, y se va a ir tomando una estatina, sí o sí. ¿Estamos? Esas drogas tienen que tener sí o sí mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. Si se va de alta, yo a los 45 días tengo que evaluar a ver cómo quedó el paciente después de mi infarto. Y se evalúan 3 cosas. Por un lado, la isquemia residual. Por otro lado, la función del ventrículo izquierdo. Y por otro lado, el electrocardiograma. Entonces, yo le doy el alta a mi paciente y lo cito a los 45 días. ¿Qué le tengo que hacer a los 45 días? Obviamente un electrocardiograma para ver cómo quedó su electro. Tengo que hacerle un ecocardiograma para ver cómo quedó la función ventricular. Acuérdense que nosotros hablamos del concepto de atontamiento cardíaco. Capaz que el paciente en el infarto de un miocardio, yo le hago un eco y está medio atontado todavía su miocardio y me va a dar una función ventricular baja. ¿Estamos? Y a los 45 días ya se recuperó totalmente y ahí me va a dar una función ventricular verdadera. ¿Estamos? Y otra cosa que yo evalúo a los 45 días es la isquemia residual. Entonces yo tengo que pedirle a ese paciente una cámara gamma o un estudio de perfusión miocárdica. ¿Estamos? El nombre completo, estudio de perfusión miocárdica con tecnesio 99, SPECT, estrés, reposo. ¿Estamos? ¿En qué consiste ese estudio? Yo le mostré a ustedes en la clase de angina inestable. Es la cámara gamma, chicos. ¿Estamos? Se le llega al paciente, se le hace un pequeño esfuerzo, se le inyecta un contraste y se le hace una resonancia cardíaca. Damos una cámara gamma. Posteriormente se espera y después se le hace en reposo a mi paciente y comparo cómo queda la captación del contraste en reposo y cómo durante el ejercicio. Y ahí me va a decir si queda algún territorio por salvar. ¿Estamos? Eso sirve mucho sobre todo en aquellos pacientes que le pasamos streptokinasa. Entonces yo veo después, por ahí supongámosle que el paciente quedó yo le hago un eco y queda con una función ventricular de, no sé, 35%. Y le hago la cámara gamma y me muestra que tiene isquemia residual, entonces ahí me está diciendo que lo que está teniendo es un atontamiento del corazón. Yo esa arteria tengo que destapar totalmente con un stent. ¿Estamos? Entonces ahí le tengo que pedir el cateterismo a mi paciente, ver la arteria si está tapada y destaparle con un stent. Y después, posteriormente, volver a evaluar todo de nuevo. ¿Se entiende ahí, chicos? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Estamos. Bueno. Estamos. Lo único que me faltó decirle es del tratamiento de las complicaciones. Yo le dije las complicaciones, el beta bloqueante de por vida, el IECA de por vida y la estatina de por vida, junto con su antiagregante plaquetario. Sí. ¿La función ventricular es por la fracción de eyección? Por la fracción de eyección, exactamente. Eso se mide en el eco, ¿no? Eso se mira por ecografía, el método de Simpson se llama, y te da la función ventricular como queda. Y además, el ecocardiograma me sirve no solo para medir la función ventricular, sino que me sirve para ver las complicaciones. Yo voy a ver cómo está funcionando la válvula mitral, voy a ver cómo está funcionando la zona, o sea, voy a ver las zonas de cicatrices, cómo se mueven, voy a ver si el paciente puede llegar a estar teniendo un aneurisma ventricular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Si yo tengo una ruptura de la pared libre, una ruptura del tabique interventricular o una ruptura de los músculos papilares que me generen una insuficiencia mitral aguda, el tratamiento de los 3 es quirúrgico. ¿Estamos? Es
quirúrgico urgente. Urgente, chicos. ¿Estamos? Urgente. El de las arritmias, ya les dije, ¿no? Obviamente, ya les dije qué pasaba si tenía un bloqueo AB completo. Le pongo un transitorio y espero una semana para ver si mejora. Si hago taquicardia ventricular, yo lo que tengo que hacer, obviamente, revierto esa taquicardia y ahí tengo que hacerle un estudio electrofisiológico para ver si esa taquicardia vuelve a aparecer ante estímulos electrofisiológicos. Si vuelve a aparecer la taquicardia ventricular, probablemente este paciente sea candidato a colocarse un cardiodefibrilador implantado, ¿tá? Que es como un marcapaso, pero que detecta la presencia de arritmias ventriculares malignas. Si llega a aparecer la arritmia ventricular, el aparato le dispara, digamos. La cirugía urgente, Patricia, se hace en la ruptura de la pared libre, la ruptura del tabique interventricular o la ruptura de los músculos papilares que sostienen y me generan la insuficiencia mitral aguda. En esos tres casos la cirugía es urgente. ¿Estamos? Muy bien. Y si yo tengo de las complicaciones isquémicas, obviamente, el reinfarto, la angina postinfarto, generalmente el tratamiento es hacer el cateterismo. ¿Estamos? O sea, porque dijimos recién que streptokinasa no le puede volver a pasar. Entonces, en esos casos, se hace el cateterismo y ahí se ve la mejor vía para destapar esa arteria, que puede ser por stent o la cirugía de revascularización miocárdica. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Y acá voy a hacer un paréntesis y voy a hablar sobre dos complicaciones que puede tener el infarto, que no suelen preguntar, pero aparecen y hay que tenerlas en cuenta, que son las pericarditis secundarias al infarto agudo miocardio. Una es la pericarditis epistenocárdica. Pericarditis epistenocárdica. La pericarditis epistenocárdica se da porque como hay un infarto transmural, ¿estamos? El infarto es transmural, supongamos que esto sea el endocardio de mi paciente, ¿estamos? Y esto es el pericardio. El proceso inflamatorio de la necrosis de toda esta pared, ¿estamos? Irrita al pericardio, ¿estamos? Y me genera dolor torácico, fiebre, ¿estamos? Eso se llama pericarditis epistenocárdica y aparece generalmente entre el iniciado del infarto hasta los 7 días aproximadamente. ¿Estamos? Otra complicación que puede dar es la pericarditis por síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler es la pericarditis posterior al infarto que aparece ya por un mecanismo de autoinmunidad. ¿Estamos? Es tanta la respuesta inflamatoria que se genera durante el infarto de miocardio que se vio que a la larga suelen aparecer anticuerpos sobre la membrana pericárdica y eso genera una pericarditis. ¿Estamos? Son las dos pericarditis que aparecen en el infarto de miocardio. Pericarditis epistenocárdica y el síndrome de Dressler. Y en el caso del stent, las mismas complicaciones. Obviamente, en los pacientes que se colocan el stent, por ahí el aneurisma ventricular va a ser menos frecuente. La ruptura de la pared libre va a ser menos frecuente, pero también está descrito. ¿Estamos? Además, en los pacientes que se colocan un stent, gracias Daniela por preguntar y hacerme acordar, los pacientes que se colocan el stent pueden tener complicaciones del stent, que una es la trombosis intrastent, ¿tá? Eso aparece generalmente en las primeras 24 horas, ¿tá? Porque, como yo le digo, no se hace una correcta antiagregación o anticoagulación y se genera un trombo dentro del stent. ¿Estamos? Sí, fiebre y dolor torácico, típico de la pericarditis. ¿Estamos? Bárbara. La trombosis intrastent. ¿Estamos? Esa es la complicación más temida de los pacientes que se colocan un stent.
El stent, no sé si se puede mover de lugar, pero, Carlos, pero sí lo que puede pasar es que esto es muy común. Los stent tienen distintas medidas, chicos. ¿Estamos? Y supongamos que yo entro a la arteria, ¿estamos? Y, a ver, no sé si ven ahí. Entro a la arteria y mi placa de ateroma tiene este tamaño. ¿Estamos? Y yo le pongo el stent a mi paciente y el stent no llega a cubrir bien todo el tamaño de la placa de ateroma y queda un poquito de placa acá. Entonces lo que me puede generar como complicación del stent es que esta zona que queda no cubierta por stent, obviamente se puede hacer un accidente de placa y hacer una trombosis que queda fuera por el stent, pero es por consecuencia de estar mal colocado el stent. ¿Estamos? Y otra cosa es que se puede lesionar esa parte y puede disecar la arteria coronaria y se genera una disección de la arteria coronaria. ¿Está? Pero el stent de moverse, no. El stent no se mueve. ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Por favor. Gracias, doctor. No, no hay ninguna. ¿Sí? Perfecto. Bueno. A estudiar, chicos. ¿Estamos? No duden en preguntar. Cualquier cosita, obviamente, en el grupo, ya saben, pueden preguntar, podemos charlarlo ahí. Yo estuve mirando, aprovecho que estamos todos acá, yo estuve mirando los que están conmigo en mi comisión. La mayoría de los trabajos, no llegué a ver todo, pero la mayoría de los trabajos que están haciendo están bastante bien. Obviamente, esto ya vamos a practicar después en los prácticos. Vamos a hacer otras preguntitas, porque muchas veces tienen cierta trampita los casos clínicos que dan obviamente para discutir un montón. Y sobre todo sirve para practicar y evaluar el interrogatorio. ¿Estamos? Hacer un correcto interrogatorio del paciente. ¿Estamos? María, sí, ahí ahora yo paso. ¿Está? Yo ahora me desconecto y paso al grupo las dos clases, las de ayer y la de hoy. ¿Estamos, chicos? Bueno, muy bien. Espero les haya servido, espero hayan entendido. Esto más que una clase hoy fue más una charla. Así que espero les haya servido. ¿Está? Les mando un abrazo grande. Cuídense, chicos, por favor. Cuídense. Una Sí. última cosa, por favor. Sí, decimos. ¿No hay stent farmacológico que libere antiagregante también? Y es que la droga es antiproliferativa y antiagregante, digamos, ¿está? Esa es la droga. Si vos querés, yo después les paso un consenso sobre stent liberador de droga, es cortito, re lindo, pero creo que no viene al caso. Por ahí, a menos que vos quieras hacer cardiología el día de mañana, no quiero que pierdan tiempo leyendo esas cosas. ¿Ah? Pero obviamente el stent libera un antiproliferativo y algunas veces un antiagregante. ¿Estamos? Gracias, doctor. Dale. Listo, chicos. ¿Qué le estaba por decir para antes que me olvide? Cuídense, chicos, por favor. No sé si alguien está en resistencia. Cuídense, chicos, los brasileros. Cuídense. El tema de esta pandemia, el coronavirus, está feo, chicos. Está salido del lugar. La Argentina se fue a la mierda todo. Ahora tenemos casi 4 veces lo que habitualmente solíamos tener las infecciones. Acá alrededor de San Borja, Itaquí, enfrente de mi ciudad, en Brasil, está descontrol. Entonces cuídense, chicos. Si bien los pacientes jóvenes no suelen dar mayores complicaciones, pero seguramente todos tenemos algún familiar de riesgo. Entonces es su función, chicos, como médicos. Acuérdense, yo les dije a ustedes son médicos ya, están aprendiendo a ser médicos. Tienen que concientizar bien a sus familiares, a sus vecinos, a la gente querida, lo que fuera, chicos, porque realmente está fea la mano.
¿tá? Entonces cuidémonos entre todos, cuídense ustedes, porque si no, como ya saben, esto vamos a pasar Navidad encerrados, seguimos así. A ver, Bárbara, ¿qué me está preguntando? Usted dijo que la estreptoquinasa da hipotensión, importa si el paciente está con... Y bueno, y obviamente si el paciente está hipotente, por ejemplo, si el paciente está chocado, ¿da? Qué buena pregunta eso. ¿Qué pasa si el paciente está chocado? Viene en shock cardiogénico secundario al infarto agudo. Ah, me olvidé, chico, el shock cardiogénico como complicación mecánica. Qué tonto que soy. Shock cardiogénico es la máxima expresión de la disfunción ventricular. El shock cardiogénico es una complicación. Gracias, Bárbara, por hacerme acordar. Ahí hay todo un concepto, digamos. ¿Tá? Si el paciente viene hipotenso, viene chocado, obviamente la streptoquinasa no estaría indicada en un primer momento. Lo ideal sería hacerle un cateterismo al paciente. Pero yo tengo la opción de agregarle una droga inotrópica. Si el paciente está chocado, obviamente hago el tratamiento del shock cardiogénico. Le pongo norepinefrina, dobutamina para mejorar la función ventricular. ¿Estamos? Si mejoro la TA, le puedo empezar a infundir la streptoquinasa. Después hay un concepto del todo o nada. ¿tá? Del todo o nada. Si el paciente viene en shock cardiogénico y viene en shock porque está con un infarto agudo de miocardio, obviamente, como dice el dicho, perdido por perdido, falta en vido. O sea, le paso la streptoquinasa para tratar de destapar la arteria que me está generando ese infarto. ¿Se entiende o no? Obviamente eso no tiene sustento, no tiene una indicación absoluta, ¿estamos? Pero si yo le llego infartado y estoy en shock y usted tiene streptoquinasa, me pasan la streptoquinasa, ¿eh? Me pasan la streptoquinasa. Yo no me voy a enojar, le voy a esperar con San Pedro allá arriba, yo le decía, no, está bien, yo le dije que me pase la streptoquinasa. ¿Está? Generalmente lo que se hace es, se trata de mejorar la tensión arterial. ¿tá? Se mejora la tensión arterial para poder pasar la streptoquinasa. Una última cosita, lamento porque ya justo los chicos se empezaron a ir, pero una última cosita para decir. Si yo estoy teniendo un paciente que viene con el infarto y yo le empiezo a pasar la streptoquinasa, empiezo a hacer todo el tratamiento, y el paciente tiene síntomas o signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, chicos, tengo que tratar como si fuera insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Tengo que tratar como si fuera insuficiencia cardíaca. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿qué fármaco le agrego y qué fármaco le saco? Pregunto. A ver quién se anima a contestarme. ¿Está? Paciente con infarto hace insuficiencia cardíaca. ¿Qué fármaco le saco de los que yo le tengo que dar para su infarto y qué fármaco le agrego? ¿Quién se anima? Una digoxina, ¿se puede agregar? Muy bien, puede ser dioxina, exactamente. ¿Está? Ahí está, Julián dice, agrego un diurético y saco el beta bloqueante. Claro, chicos, agrego el diurético para disminuir la congestión pulmonar, porque el paciente empieza a hacer disnea y rales crepitantes, empieza a juntar agua en los pulmones, entonces le tengo que agregar un diurético y tengo que tener mucho cuidado con el beta bloqueante, porque acuérdense que en la insuficiencia cardíaca descompensada está contraindicado los beta bloqueantes. ¿Estamos? Ahora bien, si el paciente ya venía tomando beta bloqueantes, vamos a suponer que el paciente tomaba 50 miligramos de atenolol por día. Lo que tengo que hacer en ese caso, no tengo que suspender de golpe. Acuérdense que los beta bloqueantes no se suspenden de golpe porque hacen un efecto rebote. Entonces lo que tengo que hacer es disminuir a la mitad la dosis e ir disminuyendo día a día hasta suspender el beta bloqueante. Una vez que compenso la insuficiencia cardíaca, ahí empiezo a titular nuevamente los beta bloqueantes. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? No sé quién dijo lo de digoxina, bien ahí, y ahí Julián Jurado otra vez, bien ahí. ¿Estamos? Muy bien. Acá me apareció el... ¿cómo es? El de 13 razones. ¿Cómo es? ¿Vas? ¿Cómo es tu nombre? Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos?
¿No? Más gallego, ahí está, Juan José. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo más? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dos cositas para aclarar. Dos cosas que preguntan mucho los pacientes después que le damos el alta del infarto. ¿Cuándo pueden hacer a tener actividad física y cuándo pueden tener relaciones sexuales? Son dos preguntas muy comunes en los pacientes posteriores del infarto. El tema de la actividad física, como yo le dije, los primeros 45 días. Tenemos que esperar 45 días, ¿tá? 45 días para volver a evaluar, como yo le dije la vez pasada, la función ventricular, cómo quedó, la clase funcional de mi paciente, ¿tá? Y la cámara gamma. ¿Estamos? O sea, yo a los 45 días le puedo pedir una ergometría, por ejemplo, al paciente, que ole en la cámara gamma, y veo la clase funcional que quedó mi paciente, ¿cómo se llama? Para ver, obviamente, que empiece a hacer algún tipo de actividad. Pero los primeros 45 días, nada, chicos. ¿Está? Así que ustedes, mujeres, aguántense, esperen 45 días y ahí vemos qué hacemos después. ¿Está? Bueno, creo que no me estoy olvidando nada. ¿Estamos, chicos? Un abrazo grande. Estudien. Para todos los que me preguntaron, tengo entendido que para el 14 en adelante de julio sería la era. Igual ya se va a confirmar bien la fecha. ¿Estamos? Métanle pata, estudien. ¿Estamos? Chao, chicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Dale. Tu documento también.